Bueno, muy buenas tardes. Eh, Seguimos con eh, el capítulo de Infection Control, específicamente hoy en las Transmission Based Precaution, o sea, las medidas basadas en el modo de transmisión, o sea, las precauciones que se van a basar en el modo de transmisión de las enfermedades contagiosas. Capítulo importantísimo y tema de alta vigencia en la situación que estamos viviendo de una pandemia. Como habíamos dicho ya, son un poquito de historia, de, de recordar lo que habíamos visto ya. An infection disease happens in a cycle that depends on the presence of these elements. Infection will develop if this chain of transmission remains intact. O sea que una enfermedad infecto-contagiosa ocurre en una cadena, en un ciclo infeccioso, y la existencia de la enfermedad, como ya saben, va a depender de que la cadena se mantenga intacta. Si logramos romper al menos uno de los eslabones, ya logramos la batalla y la enfermedad transmisible ya no se transmite. De ahí la importancia de nuestra labor en cualquiera de las ramas de la salud donde estemos trabajando con una enfermedad de efecto contagiosa. Nuestra función será romper esta cadena. Como ya hemos visto, está el agente causal, el patógeno infeccioso, que puede ser bacteria, virus, hongo, protozoo o un parásito. Este agente causal sale del reservorio por una puerta de salida, por las secreciones de este reservorio, este huésped, sale por una puerta de salida, ya sea en forma de excreción, de secreción, de droplets nuclei. Este germen ya fuera del reservorio va a buscar el huésped susceptible a través de su puerta, una puerta de entrada, pero para ello tiene que atravesar un medio de transporte, tiene que usar un medio, una vía de transmisión. Y esta es una de las eslabones donde más podemos romper esta cadena con educación. Educación de nosotros y educación al paciente. Y gracias a que ya sabemos cómo se transmiten las mayoría de las enfermedades infectocontagiosas, si sabemos, si podemos interrumpir el medio de transmisión, podemos tener éxito en erradicar una enfermedad infectocontagiosa. Ya utilizó la vía de transmisión, encontró un huésped susceptible, encontró una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada era de un huésped susceptible. La puerta de entrada pueden ser la piel rota, la piel intacta no. La piel rota, las membranas mucosas, que no tienen que estar rotas, solamente con ser mucosas, ya tiene mucha capilaridad. Las membranas mucosas del tubo gastrointestinal, las membranas mucosas del tubo respiratorio, las membranas mucosas del tracto genitourinario. Y entonces se encontró con un huésped susceptible. ¿Quiénes son los huéspedes susceptibles? Aquellos que tienen más bajas las defensas, como por ejemplo los neonatos, los ancianos, los diabéticos, que tienen más baja la defensa o tienen enfermedades crónicas concomitantes o tienen un sistema inmunológico ya deteriorado como los viejos o poco desarrollado como el de los recién nacidos.
enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiopulmonares, las personas que por muchas razones pueden estar inmunosuprimidas, tanto por enfermedades como por el uso de medicamentos o de determinadas terapias. Todo esto hace que una persona sea más susceptible que otra. Y ya una vez que encontró huésped susceptible, este mismo huésped se convierte entonces en reservorio. Y entonces el germen necesita una puerta de salida para volver a encontrar otro huésped, y así se cumple el ciclo si no logramos romperlo. Esta es otra forma de ver la cadena, más sencilla. Y entonces en el día de hoy vamos a centrarnos en el medio de transmisión. Ya hemos dicho que el medio de transmisión es el medio por el cual el agente infeccioso se transmite desde un reservorio a un huésped susceptible. Las rutas de transmisión de los microorganismos son diversas, pero la mayoría de los casos son únicas, aunque algunos microorganismos se transmiten por más de una ruta a la vez. Y vamos a considerar, resumiendo la tabla que hayamos hecho en la clase anterior, vamos a considerar que hay 5 rutas de transmisión principales. Cuando la transmisión es por contacto, contact spread. Cuando la transmisión es por gotas gruesas, droplet spread. Cuando la transmisión es por vía aérea, o sea, por droplet nuclei, airborne spread, vía aérea. Cuando la transmisión es por vehículos, vehicle borne. Y cuando es por vectores, vector borne. O sea, 5 rutas de transmisión principales. Vamos a ver quiénes se transmiten por esas rutas, lo más importante, y cómo son las medidas que vamos a utilizar para combatir esas rutas. Cinco rutas: contact spread, droplet spread, airborne spread, vehicle transmission y vector borne, vector transmission. Vamos a ver entonces la vía de transmisión por contacto. La vía de transmisión por contacto puede ser directo o indirecto. ¿Cuándo es por contacto directo? Cuando la transferencia física del microorganismo es entre la persona infectada y el huésped susceptible, es cuando la actividad va a implicar contacto directo, piel con piel, o mucosas, como esto ocurre como besos, relaciones sexuales. Cuando vamos a ver a un paciente, vamos a bañarlo. Esto puede ocurrir entre pacientes y trabajadores de la salud, o entre paciente y paciente, o entre paciente y familiares. También podemos tener un contacto directo cuando tenemos contacto con los gérmenes en el suelo o en la vegetación. Ahora, indirecto es cuando el contacto entre el huésped susceptible, hay un objeto contaminado entre nosotros y el paciente, hay un objeto contaminado como instrumentos, agujas, ropas, manos sucias, guantes que no han sido cambiados entre un paciente y otro. Contacto indirecto porque hay un medio, es piel con piel, hay un medio entre el enfermo y la persona que va a adquirir el contagio. Importantísimo, esto hay que saber su memoria. ¿Qué microorganismos se transmiten por contacto? El gonococo, que produce la gonorrea. El Clostridium difficile, que produce la colitis pseudomembranosa, aquella enfermedad oportunista que cuando tomamos antibióticos
este Clostridium se exacerba, produce diarrea. Bueno, pues la diarrea, por supuesto, que se transmiten por contacto. Norovirus, rotavirus. Norovirus da catarro. Rotavirus, diarrea. El MRSA, el famoso que ya expliqué, el estafilococo áureo resistente a la meticillina, o sea, a toda la penicilina. El VRE, enterococos resistentes a la vancomicina. Los enterococos son unas bacterias que viven en el tubo, o sea, en el sistema, en los intestinos y también en la mucosa, la vagina de las mujeres. Pero hay muchos, en varias especies, pero hay uno que es el fecali, que es muy común, pues este fecalis a veces se hace resistente a un antibiótico que se llama vancomicina y se pone produce infecciones muy malas porque eh, es resistente a los antibióticos. Entonces, este enterococo es una de las gérmenes que transmite por contacto. El virus de la mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso, el citomegalovirus, el virus del SARS. El SARS es un síndrome respiratorio agudo severo. Esto fue una epidemia por un coronavirus que surgió en el 2003 y fue muy contagioso y muy grave. Se expandió rápidamente, empezó en el Asia, pero se pudo controlar a tiempo porque se pudo controlar más fácil que porque, bueno, y porque no estaba manipulado genéticamente, porque el tiempo de contagio de él era más corto. O sea, rápidamente que entraba en el cuerpo ya lo debutaba la enfermedad, no como el COVID que puede tener hasta 14 días, que es otro coronavirus. El virus del SARS, del síndrome respiratorio agudo severo, se descubrió que se transmitía por todas las vías y una de ellas es por contacto. O sea, los fluidos de los pacientes, de la nariz, de la boca, por contacto, se transmiten también. O sea que resumiendo, bueno, Coco, todo lo que sea, todo lo que sea fecal de la piel es por contacto. Sexual, gonococo, clostridium difícil, norovirus, rotavirus, MRSA, BRE, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, virus del SARS, todo esto es por contacto. Vamos a ver entonces ahora, ya acabamos el contacto, vamos a ver la transmisión por gotas, gotas gruesas, droplet spread. ¿Cuándo se producen estas gotas? Al toser, estornudar, hablar y durante prácticas como las aspiraciones respiratorias, broncoscopía, se generan aerosoles de partículas de tamaño diferente. Pero las partículas mayores de 5 micras de diámetro van a sedimentar rápidamente, van a caer en un radio alrededor de 3 pies, o sea, más o menos 1 metro, a partir del foco que lo generó. Pudiéndose depositar estas partículas, si usted está cerca, si usted está a menos de 3 pies, esas partículas, estas gotas, se pueden depositar directamente en las mucosas de la boca, de la nariz, de los ojos, por pulverización directa, o sea, por un aerosol directo, antes que la gota caiga al suelo. Esa sería un droplet
por contacto, porque te cayó, porque está a menos de 3 pies, donde la gota está volando, cayendo hacia el suelo. O sea que usted coge la gota, le cae, la gota de más de 5 micras, le cae, milimicra, le cae en las mucosas y ya, coge, y ya el virus entra, y ya el germen entra en su cuerpo, si usted está a menos de 3 pies. O también puede ser que se transmita por contacto en las manos al tocar los microorganismos que hayan caído en ese radio. Esta ruta de transmisión también pertenecería a la transmisión por contacto, como ya expliqué en la clase anterior, pero por su importancia se clasifica aparte. Droplet spreads. Ojo, ¿qué microorganismos son transmitidos por esta ruta? Bueno, pues, pertussis. ¿Quién es la pertussis? La bacteria por detrás de la pertussis que da la tosferina. Y la mayoría de las infecciones respiratorias. La mayoría de las infecciones respiratorias son droplets. ¿Como quién? El flu. Y los catarros común, que son por virus. Los virus de los catarros común. La parainfluenza. El Haemophilus influenzae tipo B, que tan peligroso es, que da neumonía, meningitis. La rubiola. Fíjense que la rubiola es droplet. La Neisseria meningitidis, o sea, en las meningitis, todas las meningitis son droplets. Y el SARS, que ya vimos, que además de contacto, ahora vemos que también se transmite por gotas. O sea que la Bordetella pertussis, la mayoría de las infecciones respiratorias, los virus del catarro común y de la influenza, parainfluenza, Haemophilus influenzae tipo B, rubiola, SARS, la bacteria de la meningitis, meningocócica y el COVID. El COVID-19, ¿no se lo puse en inglés? Faltó aquí en inglés el COVID-19. Un coronavirus primo del que produce el SARS. Por favor, los que estudian por inglés, aquí va el COVID. Bien, vamos entonces a la transmisión aérea. Airborne spread. Droplet nuclei. ¿Qué cosa es la droplet nuclei? Como ya explicamos, la droplet nuclei o la vía de transmisión aérea es cuando los organismos se diseminan por aerolización. Pero los agentes infecciosos son transportados por núcleos de gotitas. Gotitas en español es droplet nuclei. Gotas en español es droplets. A mí no me gusta. Yo prefiero decirlo en inglés. Droplet y droplet nuclei. Entonces, en la transmisión aérea o airborne spread, los agentes infecciosos son transportados por los núcleos de las droplets nuclei de 5 micras o menos de tamaño, húmedas o ya secas, residuales suspendidas en el aire o en núcleos de polvo que el aire transporta. Este material se asienta en las superficies y en el suelo y se vuelve a resuspender por la corriente de aire. A diferencia de las gotas, droplet, que caen al suelo a unos pocos pies, 3, del agente emisor, los núcleos de las droplet nuclei pueden permanecer suspendidos en el aire
durante largo periodo de tiempo y pueden volar a grandes distancias y por tanto puede ser inhalado por personas que se encuentren en la misma habitación o en lugares alejados. En este caso, un elemento esencial para la prevención, como es lógico, será el sistema de ventilación. Ojo, ¿cuáles son los microorganismos transmitidos por esta ruta? El bacilo de la tuberculosis, la bacteria que produce la tuberculosis, que tantas muertes causó y todo mucho tiempo que estuvo sin saber la causa ni cómo se transmitían, ni muchas muertes que produjo, se transmite por droplet nuclei, vía aérea. El sarampión, como ya dijo, todo esto lo vimos ya la clase pasada, el sarampión se transmite por vía aérea. La varicela zoster, ustedes saben que es el mismo virus. Varicela la primera vez y zoster la reactivación. La varicela zoster se transmite por vía aérea. Y la viruela, lo que pasa es que la viruela, este es el chickenpox, perdón, este es el chickenpox y este es el smallpox. La viruela que ya está en este momento, gracias a Dios, erradicada. Y el SARS tiene que estar por todos lados. Esta es una fuente importantísima del SARS. El SARS transmite contacto, droplet y airborne. Aunque el SARS se transmite más por droplet que por airborne. Y el COVID-19. O sea que el COVID-19 se transmite airborne y se transmite droplets. Mucho tiempo se estuvo ocultando que se transmitía el COVID-19 por vía aérea, por vía de droplet nuclei, y solo se hacía referencia entonces a que para prevenir la transmisión del COVID era la famosa distancia social, separar a la gente uno de otra, porque como la gota caía, si tú estabas a más de 6 pies, como dicen ellos, a más de 6 pies no la cogía. Pero es que el COVID se transmite por airborne. Es muy importante que estos sepan quiénes se transmiten por airborne. Mientras más sepamos de las vías por las que transmiten las enfermedades infectocontagiosas, más podremos protegernos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros pacientes, porque así nos cuidaremos. Entonces, estas otras vías son más sencillas. A bordo de vehículos, sea transmitido por vehículos, a través de los alimentos, del agua, aquí sería foodborne, waterborne, productos biológicos como la sangre, bloodborne, los fómites. ¿Qué son los fómites? Los fómites son los objetos inanimados, como pañuelos, servilletas, ropa de cama, cubiertos, vasos, bisturís, otro instrumental quirúrgico. Todo esto son vías, se transmiten por vehicle borne, a bordo de vehículo. Ejemplo, el virus de la hepatitis A se transporta pasivamente por vehículos como alimentos o agua contaminada por el virus de la hepatitis A. No confundir, las otras hepatitis B y C son bloodborne pathogen, se transmite por la sangre, pero el A no. El A es alimento o agua contaminada. Y los vectores son intermediarios pero animados. Son animales como los mosquitos, la pulga, las garrapatas, que portan agentes infecciosos, como ya esto ya lo vimos ya. Por ejemplo, las moscas portan la shigella,
la pulga, la Yersinia pestis, la malaria, el plasmodio, la fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla y el dengue, el virus del dengue. ¿Y quiénes son los mosquitos? ¿Quiénes son la gente que lo porta? En el caso de la chiguera, la mosca. En el caso de la Yersinia pestis, la pulga. En el caso del plasmodio, el mosquito anófeles. Y en el caso de la fiebre amarilla y el dengue, el mosquito Aedes aegypti. Por tanto, para cortar la cadena para cortar la cadena en la vía de transmisión de estas enfermedades, habrá que combatir al mosquito, habrá que combatir las pulgas, habrá que tener una gran higiene con todos los productos con los que tiene contacto el paciente y el consumo de alimentos no lavados previamente antes de comer. Esta tabla ya la vimos, ejemplo de, te la quise poner porque tiene más ejemplos de vías de transmisión. El Chaga, la enfermedad de Lyme's, son a través de vectores. Y ahora vamos al meollo de esta clase. ¿Cómo aplicamos las medidas de protección basadas en conocer la forma de cómo aplicamos la medida de prevención, sabiendo la forma, el modo de transmisión de las enfermedades contagiosas? Para ello hay que tener en cuenta la vía de transmisión para impedir la transmisión, valga la redundancia. Pero antes de caer en las medidas de precaución en base al modo de transmisión, tenemos que tener bien claro lo que son las precauciones estándar. Las precauciones estándar surgen de las precauciones universales que surgieron en la década de los 80 cuando la crisis grande, la incidencia alta del SIDA, para tratar de proteger a los trabajadores de la salud que no se enfermaran con el SIDA, se consideraron, se declararon, se reconocieron las precauciones elementales. Y actualmente estas precauciones, perdón, universales, estas precauciones universales se han transformado en las precauciones estándar. ¿De qué son las precauciones estándar? El fundamento de las precauciones estándar es asumir la única forma de no contagiarnos, la única forma de no contagiarnos es creer, asumir que todo paciente con el que vamos a relacionarnos está infectado, está potencialmente infectado. Por tanto, todos sus fluidos y todas sus secreciones van a ser potencialmente infecciosos. Por tanto, ante todo paciente, no importa lo que tenga, no importa en cualquier instalación de salud estemos, a este paciente se le van a aplicar precauciones de barrera que se deben usar de forma rutinaria para la protección de todas las fuentes de infección potencial. Las precauciones estándar son estrategias para proteger no solamente a los profesionales de la salud de la transmisión ocupacional de organismos, sino también la transmisión de paciente a paciente, la transmisión del personal de salud a paciente. Y las precauciones estándar se van a aplicar a las membranas mucosas, a la piel no intacta, a la sangre y a todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones, excepto el sudor. Que en la mayoría de los casos el sudor no está contagiado por ningún germen. Ahora, además de las precauciones estándar, se le tienen que añadir a las precauciones estándar las precauciones basadas en la transmisión. O sea, las precauciones que vamos a tener en base al tipo de enfermedad que tiene el paciente. O sea, tiene que ver la estándar que es para todo el mundo, esté o no esté infectado. Y en base, además de las precauciones estándar,
en base a la enfermedad efecto contagiosa que tenga el paciente, en base a cómo se transmita, cuál sea el modo de transmisión, que ya sepamos el germen que tiene. Entonces vamos a aplicar, además de las precauciones estándar, se le van a añadir las precauciones basadas en la transmisión, ya que el uso de estas por sí solas, las estándar, no previenen totalmente la transmisión de las enfermedades transmisibles. ¿Qué son? Aquí es lo mismo, pero en inglés. Las precauciones estándar representan las medidas mínimas de prevención de infecciones que se aplican a toda la atención al paciente, independientemente de que sospechemos o no, o confirmemos, esté confirmado o no, que está infectado. Y donde se aplican en cualquier entorno en que la atención sea proporcionada, en cualquier entorno, y están diseñadas para proteger al personal de la salud, de que no se contagie con el microorganismos. También para prevenir la propagación de infecciones entre los pacientes. Y como ya les dije, las precauciones estándar reemplazan la guía anterior relacionada con las precauciones universales y el aislamiento de sustancias corporales. Esta precaución universal la estableció el Centro de Control de Enfermedades, y el Centro de Control de Enfermedades fue el mismo que le cambió posteriormente por el nombre de precauciones estándar. Y estas son las precauciones estándar. Higiene de mano, usar equipos de protección personal del paciente, PPE, protegernos de prevención de pinchazos y cortadura con objetos punzantes, limpieza y desinfección, higiene respiratoria, o sea, la etiqueta de la tos, adecuado disposición de los desechos y seguridad en la práctica de inyecciones. Esto que saberse de memoria. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Aquí las tenemos. Higiene de mano, equipo de protección personal, prevención de lesiones por pinchazo y punzaduras, limpieza y desinfección, higiene respiratoria, enseñar a los pacientes cómo hay que taparse la boca cuando tosemos, eliminación adecuada de los desechos y prácticas seguras de inyección. Esto es para todos los pacientes, estén contagiados o no, estén en una sala infecciosa como estén en una sala de medicina interna de una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes. Ahí hay que aplicar también, aunque no sea de infección, a todos los pacientes hay que aplicar las precauciones estándar. Y ahora, una vez sabido lo que son las precauciones estándar, además de las precauciones estándar, de acuerdo al tipo de germen que tenga el paciente, y sabiendo el tipo de germen, sabremos entonces su forma en que se transmite por la vía, o sea, de cómo se transmite de un paciente, del reservorio al huésped susceptible. Sabiendo cómo es esa vía de transmisión, le vamos a aplicar, además de las precauciones estándar, le vamos a aplicar medidas basadas, precauciones basadas en la forma de transmisión. O sea que transmission basic precaution are used in addition to standard precaution, when use of standard precaution alone does not fully prevent communicable disease transmission. There are three types of transmission based precaution: contact, droplet, and airborne. Se usan además de las precauciones estándar, ya que el uso de estas por sí solas, de las estándar,
no previenen totalmente la transmisión de enfermedades. Y hay tres tipos de precauciones universales. Hay tres tipos de precauciones basadas en la transmisión: por contacto, por gotas y aérea. El tipo que utilicemos depende del modo que se transmite una enfermedad específica. Algunas enfermedades requieren más de un tipo de precaución basada en la transmisión. Por ejemplo, el SARS requiere las tres. El COVID requiere dos: airborne y droplets, hasta ahora. Aquí después la leen con calma, después le dan stop al vídeo y lo leen con calma, porque aquí hay un resumen de las tres. Ahora yo voy a abordar cada una de las tres, pero aquí dicen cosas que quizás yo no diga en la clase, pero por el hecho que yo no lo diga en la clase, no dejen de ver lo que está aquí, porque es materia que yo estoy dando. Aunque no la diga, aunque no la diga, la estoy exponiendo. O sea que ustedes deben regresar y ver el contenido de esta lámina. Vamos a empezar por la contact precaution. Como ustedes ven, se basa en la limpieza de las manos, en el uso de batas y de guantes. Los guantes se ponen antes de entrar y la bata se pone antes de entrar. Hay que hacer limpieza antes y los guantes y la bata se quitan al salir. Se dejan en la habitación, se dejan en la basura de la habitación y se deben usar instrumentos dedicados, quiere decir, si es posible, si es un paciente que tiene una enfermedad por contacto, que si es posible, que el estetóscopo y el efigmo sean solamente de ese paciente. Bueno, precauciones por contacto. Se usan, además de las precauciones estándar, se usan las precauciones por contacto en personas que se sabe o se sospecha que tengan enfermedades que se transmitan por contacto, tanto directo como indirecto. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la, las medidas de precaución por contacto? Usar guantes y batas, GAN, al entrar en contacto con el individuo o con superficies u objetos dentro de su entorno. Hay que usar, si es posible, como ya expliqué, equipos dedicados para él nada más, y dedicados, no se puede decir, si no son desechables, que sea dedicado para él nada más, o desechables. Todos los artículos reutilizables que se lleven a una sala de examen, a un hogar donde hay un paciente con enfermedades de transmisión por contacto, deben limpiarse y desinfectarse antes de ser retirada de la habitación. Y los artículos desechables, desecharlos en la misma habitación, en la basura de la habitación, no sacarlos. ¿Qué se hace? ¿Qué más se hace? Colocar al paciente en una habitación individual. Si ello no fuera posible, colocar al paciente en habitaciones en las que esté otro paciente con la misma infección por contacto. Lavado de manos y uso de guantes. Además de lo indicado en las precauciones estándar, sobre este aspecto se deben poner los guantes al entrar en la habitación. Se deben cambiar los guantes tras haber tenido contacto con materiales contaminados que puedan contener concentraciones elevadas de microorganismos, como heces fecales, el drenaje de las heridas.
quitarse los guantes antes de abandonar la habitación y lavarse las manos inmediatamente con un agente antimicrobiano y con un antiséptico. Tras el lavado de las manos, asegurarse de que no se tocan superficies o equipos que puedan estar contaminados. La bata. Además de lo indicado en las precauciones estándar sobre este aspecto, se debe utilizar una bata sobre la ropa del trabajador de la salud. Si se prevé que se va a tener contacto con el paciente, con las superficies y objetos, con el paciente y con las superficies y objetos de la habitación del paciente, o cuando el paciente padezca de incontinencia, de diarrea, tenga ileostomías, tenga colostomía o heridas con drenaje sin tapar. La bata se quita antes de salir de la habitación. Se pone en la basura de la habitación y asegurarse que nuestra ropa no entró en contacto con las superficies contaminadas. Aquí tenemos ahora vamos a entrar en droplet precaution. Fíjense que la máscara que se usa en las droplets es la máscara quirúrgica. Aquí tenemos un resumen. Higiene de manos, máscara quirúrgica, guantes y bata. Deben, después, cuando acaben de estudiar, venir a las láminas para consolidar el conocimiento. Cuando estén haciendo las... Recuerden que tienen que hacer una tabla, un cuadro sinóptico del tipo de germen y la vía que sigue. Y por tanto, la medida de precaución para cada germen. Droplet precaution. Además de las precauciones estándar, en los pacientes que tengan enfermedades cuya vía de transmisión sea a través de gotas, se va a usar una mascarilla quirúrgica. ¿Cuándo? Cuando vamos a entrar en el radio de 3 pies en la proximidad del paciente. 6 pies son para la viruela y 3 para el resto de las droplets. Pero con el COVID se está diciendo 6 pies como una forma de lograr más protección. O sea, que además de las precauciones estándar, usar una mascarilla quirúrgica, cuando se encuentra en un día, me tengo que decir de 6 pies para no contradecir la política que se está siguiendo en el mundo actual. Además de las precauciones estándar, usar una mascarilla quirúrgica cuando se encuentre a 6 pies del paciente que se sospeche que tenga enfermedades transmitidas por gotas. Ojo, ¿cuáles son las enfermedades que transmiten por droplets? El flu, el catarro común, la mayoría de las infecciones respiratorias, la toferina, pertussis, la meningitis, la papera, la rubiola, la difteria. Fíjense que la mayoría de las infecciones de la infancia están aquí, excepto sarampión y varicela. Sarampión y varicela son droplets nucleic. Las demás son droplets. ¿Qué hacemos con el droplet precaution? Ubicar al paciente en una habitación individual. Si ello no fuera posible, colocarlo en una habitación en la que estén otros pacientes con la misma infección. Y cuando eso sea imposible y no se disponga de habitaciones individuales y tampoco sea posible
separar, unirlo con otro enfermo igual, de la misma enfermedad que él, bueno, pues se debe separar al paciente de otros pacientes a menos 1 metro entre las camas y a menos 1 metro entre paciente y visitante. Atención con lo que viene ahora. En droplet precaution no hace falta sistemas especiales de ventilación y la puerta puede estar abierta. La puerta, no hace falta sistema de ventilación, y la puerta del cuarto puede estar abierta. ¿Qué mascarilla se usa? La quirúrgica. ¿Cuándo? Cuando vamos a entrar a un radio de menos 6 pies del paciente. Además de lo recomendado, las precauciones estándar sobre el uso de mascarilla, estas se deben utilizar cuando se trabaja dentro del radio de 1 metro o 2 alrededor del paciente, como enfermedades que transmiten por droplets. Otras personas pueden usar la mascarilla desde que entra a la habitación, pero en realidad droplet es un diámetro de 6 pies. Airborne precaution, lo mismo. Yo voy a explicar ahora y después ustedes regresan a la lámina y la miran. Airborne precaution. Airborne precaution, vía aérea de transmisión o droplet nuclei, forma de transmisión a través de droplet nuclei. Fíjense que la máscara aquí ya es una máscara que tiene un nombre. No es máscara quirúrgica, es una máscara que se llama N95 o cualquier respirador de alta capacidad, alto nivel de filtrado. Y distinto que el droplet. Aquí las cosas se quitan después que se sale. Y la máscara se quita después que se sale. Y la máscara se pone antes de entrar. Airborne precaution. Esta medida se usa además de las precauciones estándar cuando se va a estar en contacto con personas que se sabe o se sospecha que tienen enfermedades que se van a diseminar por partículas finas dispersadas por corrientes de aire. ¿Quiénes están aquí? La tuberculosis, el sarampión, la varicela, el SARS y faltó, por Dios, COVID-19. 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 Hay que ponerse un respirador llamado N95. Respirador, o sea, una máscara llamada N95, que está certificado por NIOSH. ¿Quién es NIOSH? NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Pronto van a estudiar, en esta semana van a estudiar lo que es OSHA. OSHA es la ley o la agencia que se ocupa de la salud ocupacional en Estados Unidos. Esta agencia tiene un instituto de investigaciones que es NIOSH. NIOSH es el que decide las políticas científicas de OSHA. Y NIOSH fue el que certificó la máscara que se usa, que se debe usar cuando la medio de transmisión es airborne, aéreo. Y esa máscara se llama N95. Es una máscara, o sea, hay que ponerse un respirador N95 a prueba de ajuste, o sea, hay que ajustarlo antes de entrar. La máscara quirúrgica, cuando usted entra en un cuarto de un paciente con una enfermedad por droplet,
o puede, no, o puede entrar sin ella y se la pone antes de entrar, antes de acercarse a 6 pies del paciente. Pero, y si se la pone cuando entra, es después que entra. Esta no. Esta hay que usarlo antes de entrar. Hay que pensar antes de entrar a un área de espacio de aire compartido donde esté un paciente con airborne y usarla todo el tiempo mientras esté en esa área. Después retirársela y quitársela después de salir del área. Y la habitación donde está este paciente con una enfermedad airborne tiene que tener presión negativa para que no salga el aire cargado de este germen para el resto de las áreas del hospital. El hospital chupa hacia esta habitación y de ahí va para el filtro. O sea que la presión es negativa para que no vaya estos gérmenes para otras áreas del hospital, adyacentes del hospital. ¿Cómo es la cosa aquí? Se coloca el paciente en una habitación que esté a presión negativa con respecto a las áreas adyacentes. La ventilación de estas habitaciones se debe renovar entre 6 y 12 horas. La expulsión del aire de estas habitaciones al exterior será de manera de que no pueda reingresar ni al sistema de ventilación del edificio o emplear filtros de alta eficiencia antes de recircular el aire a otra zona del hospital. Mantener la puerta de la habitación cerrada y el paciente dentro de la habitación. Cuando no sea posible el uso de la habitación individual, colocar al paciente en una habitación compartida con pacientes que tengan la misma enfermedad. Si hay que trasladar al paciente, hay que colocarle una mascarilla quirúrgica al paciente. Los visitantes tienen que utilizar también mascarilla. Los trabajadores visitantes susceptibles por problemas de inmunidad no deben entrar en las habitaciones de pacientes con sarampión o varicela y tuberculosis. Si es preciso, tienen que llevar protecciones respiratorias. Y el cuidado del paciente debe ser el personal que esté inmunizado frente a estas enfermedades. ¿Qué cosa es una máscara N95? Una máscara N95 o un respirador N95 son aquellas máscaras que pueden filtrar partículas a una velocidad que cumple con la clasificación N95 de filtración de aire del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, NIOSH. ¿Qué quiere decir esto? Esta clasificación significa que la máscara o respirador va a filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire. En el caso de las máscaras N95, tienen un 95% de eficacia para filtrar partículas de hasta 0,3 micrones de tamaño. ¿Qué son micrones? Los micrones son unidades de medida muy pequeñas. Le puse aquí para comparar. El ancho de un pelo, de un cabello humano, tiene aproximadamente 70 micrones. Dígame usted, las partículas de 0,3 micrones, qué chiquiticas son. Ahora, además de las máscaras N95, existía antes del COVID unas máscaras HEPA, que HEPA son las siglas en inglés de aire particulado de alta eficiencia. El aire se pone en partículas chiquiticas y se filtra con una alta eficiencia. Los filtros con HEPA, los filtros que tienen la tecnología de HEPA, en teoría se dice que pueden eliminar al menos el 99,97% de partículas con un tamaño de 0, micrones. Actualmente se está aceptando que el uso de estas máscaras, aunque no esté aprobado por NIOSH.
Por ejemplo, aquí tenemos dos máscaras aprobadas N95, certificadas por NIOSH. Estas son las bárbaras. Estas son las bárbaras que yo quisiera tener desde el principio de la pandemia. Entonces, se dan cuenta que es bárbara, que es ella, original, porque aquí tienen NIOSH, N95 y NIOSH. Las otras siglas, 3M, es un poquito más complicado, pero bueno, lo que tienen que saber es que esta es una máscara, la máscara recomendada, la que tiene una alta eficiencia, 95% de filtrado, recomendada por NIOSH, N95. Esta tiene filtro y esta no tiene filtro. Aquí tenemos dos N95 con filtro las dos. Aquí tenemos el dilema que yo me encontré desde que empecé a buscar máscaras cuando empezó esto. No me encontraba N95 por ninguna parte y me encontraba KN95. Y buscaba y buscaba y buscaba y nadie me daba explicación hasta que un día lo pude encontrar. Esta es la misma N95, pero hecha por los chinos y no reconocida por NIOSH. Esta es una N95 americana y esta es una N95 china. Esta aprobada por NIOSH y esta no está. Esta no estaba, pero ya la aprobaron por la pandemia. Esta se puede conseguir en internet. Ustedes compran estas máscaras y la hay y no están caras. Los exhorto que dejen la mascarita quirúrgica y que busquen KN95 en Amazon o eBay, que las hay. ¿Cuál es la diferencia entre las máscaras faciales N95 y KN95? Las mascarillas N95 son ejemplos de equipos de protección personal o PPE que se utilizan para proteger al usuario de las partículas en el aire y en los líquidos que contaminan la cara. Porque esto las hicieron antes del COVID. Hay también partículas en los líquidos. Están regulados por la FDA y por NIOSH. La N significa que filtra las partículas las partículas N es no resistente al aceite. No resistente al aceite. Esa máscara no es resistente al aceite. O sea que hay virus que tienen todos los virus tienen una cubierta lipídica. Entonces esas no pasan por la máscara. Y el 95% se refiere al nivel de eficiencia con que filtra la máscara, que es 95%, a partículas como mínimo de 0,3 micrones, como mínimo. Las máscaras KN95 también son una forma de PPE que se usa para proteger al usuario de peligros similares, aunque no están reguladas por NIOSH. Son idénticas a las máscaras N95 de NIOSH, pero son el equivalente N95 para el uso médico en China. En los Estados Unidos se utilizan principalmente en entornos industriales y en entornos de la salud. Perdón, en Estados Unidos se usan las KN95 en entornos industriales y ofrecen la misma filtración que las mascarillas faciales N95. O sea, con una clasificación de 95% de eficacia de filtrado de partículas 0,3 micrones. Se produce en la misma línea de montaje que las máscaras N95, pero sin embargo no se envían para la regulación de NIOSH. Pero el 3 de abril de este año, la FDA aprobó el uso de las máscaras KN95 para profesionales de la salud en un esfuerzo por aumentar las máscaras faciales PPE disponibles y reducir la propagación del COVID. O sea que no está fabricado, ni autorizado, ni se manda para que el NIOSH la certifique,
pero como se fabrican igual, se decidió aceptarla como un equipo de protección personal en el COVID. Así que ya saben, pueden comprar sin ningún tipo de problema KN95. Aquí seguimos viendo ejemplos de mascarillas N95 aprobadas por NIOSH. Y aquí tenemos otras máscaras que existían antes de todo esto como filtradores del aire. Son respiradores basados en la tecnología HEPA. ¿Qué quiere decir la tecnología HEPA? HEPA, aire particulado de alta eficiencia. Estos respiradores usan unos filtros que tienen lana de vidrio y son buenos. Un filtro reemplazable le reduce las partículas de manera más efectiva que las simples máscaras de aislamiento. Aquí lo tenemos. Estas máscaras son máscaras faciales con filtro tecnología HEPA y son también las máscaras que se pueden comprar por internet y tienen un filtro de carbono activado. ¿Sabes? Esta es una máscara, se le pone el filtro. La máscara de tela es la que no sirve para nada. Aquí estamos comparando una máscara N95 o KN95, no se ve, con una máscara tecnología EPA. Y siguiendo en Airborne Precaution, que también se deben leer este cartel, aquí vemos cómo el sistema de presión negativa se produce. Fíjense que el HEPA filter, además de haber máscaras, que usa la tecnología HEPA, HEPA es más antiguo que la máscara, es una tecnología para filtrar el aire y usa filtros HEPA. Esto lo vamos a ver. También otra forma de protección es para los ojos. Si hay alguna enfermedad que pueda hacer splash, que nos pueda, el paciente puede escupir o algo que nos pueda caer en los ojos, se usan goggles, estos espejuelitos, o face shield. Si se indica protección para los ojos, usar gafas protectoras o un protector facial durante todo el contacto con la persona. No solamente cuando se anticipen salpicaduras, aerosoles, sino siempre junto con las precauciones estándar. Y aquí tenemos un resumen de las vías de transmisión. Transmisión por contacto, la transmisión de un agente infeccioso a través del contacto cercano o íntimo. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto con objetos inanimados infectados. Transmisión aérea o airborne, dispersión de agentes infecciosos a menos de 5 milímetros de tamaño en el aire que pueda permanecer en el aire y que pueda permanecer infectiva durante un periodo prolongado de tiempo. Estas partículas se pueden inhalar resultando una infección. Y la transmisión por gota, droplet, transferencia de un agente infeccioso a las membranas mucosas de un individuo susceptible a través de gotas infecciosas de más de 5 milímetros de tamaño. Aquí vemos cómo romper la cadena de infección.
En todos los eslabones se puede romper la cadena de infección. Identificar al agente patógeno. Identificar al agente patógeno es muy importante, porque cuando el individuo está ya enfermo, pues bueno, aquí viene la parte médica, la parte clínica del tipo de antibiótico, de antifúngico, de antimicótico o de antiviral que el médico le va a dar. Ya esto no es problema de nosotros. Pero sí, si identificamos al agente infeccioso, vamos a poder saber la vía de transmisión. Con las medidas de asepsia y de higiene que aprendimos, vamos a combatir el germen en la oficina, vamos a combatir el germen en el medio ambiente, vamos a matar el germen cuando sale del cuerpo del paciente y matar el germen para que no entre al cuerpo del paciente cuando vamos a hacer una operación, la asepsia quirúrgica. Controlar, cuando identificamos el germen, sabemos que hay que controlar las puertas de salida y hay que proteger la puerta de entrada. Cuando reconocemos el huevo susceptible, ¿qué vamos a hacer con el huevo susceptible? ¿Cómo interrumpimos la cadena con el huevo susceptible? Bueno, pues educación. Al huevo susceptible hay que educarlo sobre la nutrición y la dieta, sobre ejercicios y medidas de control de peso, sobre sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre que deje el hábito de fumar, sobre que no use alcohol ni droga, ni abuse de la prevención de tratamiento, sobre el uso adecuado de medicamentos y los tratamientos prescritos, reducir reducir el estrés a través de técnicas de reducción de estrés y alentar al paciente a participar activamente en su propia cuidado de salud. Eso es lo que como Medical Assistant vamos a hacer en el grupo susceptible. Pero ¿dónde vamos a poder trabajar más? En la ruta. Cuando yo conozca la ruta, cuando yo conozca cómo de la puerta de salida se llega a la puerta de entrada sin tener que hacer nada, solamente con educación, con prevención, yo voy a lograr romper. Porque si yo sé que es droplet, yo sé cómo me cuido del droplet. Si yo sé que es por el bone, yo sé cómo me cuido del bone. Si yo sé que es contacto, yo sé cómo me cuido del contacto. Por eso es que es tan importante esta clase de hoy. Las medidas de precaución basadas en el modo de transmisión que deben acompañar a las medidas de precaución estándar, precaución estándar. Entonces, como resumen, podemos decir que sanitization, disinfection, sterilization break the cycle of infection by reading instruments and equipment of pathogens. Patient education should focus on health promotion, disease prevention, and disease treatment. O sea, la higienización, la desinfección y la esterilización rompen el ciclo de infección al eliminar los patógenos de los instrumentos y los equipos. Pero la educación del paciente debe centrarse en la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. The medical assistant plays a vital role in reducing patient vulnerability by encouraging patients to maintain a correct immunization status and by being aware of special immunization concerns of certain patients. El asistente médico comparte la responsabilidad con el médico y otros miembros del personal y debe reforzar y explicar las instrucciones dadas por los demás. El asistente médico juega un papel vital en la reducción de la vulnerabilidad del paciente al alentarlos a mantener un estado de vacunación correcto y ser consciente de las preocupaciones especiales de inmunización de ciertos pacientes. Bueno,
hasta aquí la clase de hoy y hasta aquí la asignatura. No, falta una clase de 8. Pero esa clase no va a tener video. Van a tener un material, un PowerPoint y un documento en Word. Bueno, ojalá que les haya gustado la clase. Es bastante novedosa. Tiene cosas que no están en todas partes, que la he tenido que buscar. O sea que ojalá que les haya gustado. Y por favor, si les gustó, estoy como todos los demás, denme like. Bueno, un abrazo, los quiero.